Buenas tardes. En este vídeo voy a hacer la corrección del simulacro de examen del tema de las mezclas. El primer ejercicio dice, hace un esquema de la clasificación de la materia. Muy bien, este es el esquema que veis aquí delante, donde se puede hacer tanto a lo horizontal como a lo vertical, ¿vale? Creo en la libreta lo tenéis a lo vertical, da igual. La materia se clasifica por una parte en sustancias puras o mezclas. ¿Vale? Las sustancias puras pueden ser simples, como son los elementos que están en la tabla periódica. Por tanto, si os doy un elemento y os indico el símbolo, está formado por una única letra o una mayúscula y una letra a continuación, como mucho, sería un elemento de la tabla periódica, ¿vale? Y si por el contrario hay diferentes elementos que se combinan entre sí, forman un compuesto, ¿vale? Que ya estaríamos hablando, pues eso, cuando ya hablamos de pues, una fórmula que yo os doy, por ejemplo, H2O, donde hay dos hidrógenos y un oxígeno, ¿vale? Y estos átomos, a la vez, si están hablando de hidrógeno, oxígeno, hierro, serían simples, pero como aquí ya están formando un compuesto, dos átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno, pues son un compuesto. Vale, o mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Homogéneas indica que solo se distingue una única, no se distingue el soluto del disolvente o los diferentes compuestos que hay en la mezcla, ¿vale? En cambio, en la mezcla heterogénea sí que se pueden diferenciar los diferentes componentes de la mezcla. ¿Vale? Y entonces ahora aquí dice, teniendo en cuenta este esquema del ejercicio anterior, clasifica el hierro, el agua, la pizza, la sal, el vino y el bronce. Vale, el hierro correspondría estar aquí, ¿vale? Y ahí lo hemos puesto. El agua, ¿vale? Lo hemos puesto aquí, el agua. Pues ponemos más ejemplos, CO2 o, por ejemplo, amoníaco, que yo os diría la fórmula NH3, porque a lo mejor vosotros no lo sabéis. O, por ejemplo, aunque os diga azúcar y dudéis, el azúcar tiene una fórmula, por ejemplo, que es el C6H12O6. Yo os indicaría la fórmula entre paréntesis, ¿vale? Es decir, yo siempre os... No podéis pensar, esto será simple o compuesto. No, os daría la fórmula. Y con esto os tenéis que diferenciar si es un elemento o si son varios elementos formando un compuesto. Vale, ahora pongo pizza. La pizza es una mezcla heterogénea porque se diferencia el tomate del jamón o de no sé, champiñón, de lo que sea, ¿vale? La sal de cocina, ¿vale? Que es el NaCl, os indico la fórmula. En este caso estaría aquí, ¿vale? La sal de cocina. El vino es una mezcla homogénea, ¿vale? Porque está compuesta por azúcar, zumo zumo uva. Y el bronce. El bronce es una mezcla homogénea, ¿vale? Como veis aquí, el bronce no os ha indicado una fórmula, Fe2... No, nada de eso, ¿vale? Eso estaría mal, eso no corresponde. Por tanto, entendemos que es una mezcla homogénea. El bronce va así, ¿vale? Muy bien. Vale, seguimos. Entonces, el ejercicio 2 dice, ¿qué es una disolución? Vale, una disolución, voy a quedar con la definición de... Una disolución es una mezcla homogénea de diferentes componentes, ¿vale? Ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Con esto me serviría de momento, ¿vale? Muy bien. Ahora dice, ¿qué diferencia hay entre soluto y disolvente? ¿Qué diferencia hay? Pues el soluto es el que se encuentra, es el componente, mejor dicho, es el componente que se encuentra en menor proporción que el disolvente, ¿vale? Es decir, de los diferentes componentes, el soluto se encuentra en menor proporción que el disolvente. O al revés, el disolvente es el de mayor proporción. Y ahora me pregunta, ¿puede haber más de un soluto en una disolución? Sí, pongo un ejemplo, ¿vale? Sí, puede haber más de un soluto. Disolventes normalmente va a ser uno, ¿vale? Porque tiene que tener pues al menos un 50%. Raro es que haya dos componentes y que los dos estén al 50%. Podría ser, pero lo normal es que haya un disolvente y más de un soluto, ¿vale? Y ponemos un ejemplo, pues podemos poner un refresco, ¿vale? Un refresco o el aire. El aire... Alexa, para. Un refresco, el aire, ¿vale?
porque entendemos que el refresco, además de tener el agua, que es el medio acuoso, tiene azúcar, tiene colorante, tiene ácidos. El aire, por ejemplo, es nitrógeno, 70%, pero tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene helio, tiene CO2, tiene ácidos también, algunos ácidos, dependiendo de la zona, ¿vale? Muy bien, continuamos. 3. Rellena esta tabla con ejemplos de disoluciones. Una disolución que sea, ¿vale? Disolvente gas y soluto gas también. El ejemplo por excelencia es el aire, ¿vale? Donde, como acabo de decir, es un 70% aproximadamente nitrógeno y después tiene menor proporción oxígeno, hidrógeno, otros, ¿vale? Perfecto. Una disolución donde el disolvente sea gas, pero tenga un soluto que sea líquido. Pues aquí es la boira, o en valencià, niebla, ¿vale? Perdón, al contrario. Voy a escribir boira en castellano, niebla, ¿vale? Donde es medio gas, pero hay agua, vapor de agua, en gotitas, ¿vale? Gas que tenga un sólido en dispersión, ¿vale? Pues sería el humo, que es aire y con partículas sólidas en suspensión. Una disolución que tenga un disolvente líquido y soluto gas. Pues esto es un refresco gaseoso. Refresco gaseoso. Vale, como estoy escribiendo en valenciano, un segundo. Un refresco gasejat. Muy bien, un líquido con un líquido. Pues esto sería colonia, por ejemplo. Una colonia donde tiene a lo mejor un 70% de agua y un 30% que restante del perfume, la esencia, por ejemplo. Una disolución que sea líquido el disolvente, pero que tenga un sólido dentro. Pues eso sería el agua de mar o agua con azúcar. Y sólido, ¿vale? Os pido sólido, son las aleaciones, aliatges en valencià, donde tenéis que recordar que las aleaciones son muy importantes en este tema porque hay que recordar algunas. El bronce, ¿vale? El acero, el latón, ¿vale? Hay más, ¿vale? Pero de momento nos quedamos con estas. Todas ellas son, por ejemplo, una mezcla de hierro con carbono, o el bronce es cobre más estaño, ¿vale? Diferente. No hace falta saber la composición. Seguimos. Ahora, calcula la concentración. Vamos, ahí estamos. Ahí tenemos 3 ejercicios de calcular concentraciones. De porcentaje en masa de una mezcla de 25 gramos de azúcar con 125 gramos de leche. Primero que nada, voy a poner la fórmula. Muy importante. Me está pidiendo que calcule la concentración en porcentaje en masa. Por tanto, pongo la fórmula. Porcentaje en masa. Voy a poner una M para indicar que es en masa. Es la masa de soluto partido la masa de disolución. Fijaros siempre que en el denominador siempre va la disolución y en el numerador siempre va el soluto, ¿vale? Y todo ello multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Ahora pongo los datos. Importante, ¿eh? Cada cosa de estas que se añade al ejercicio cuenta nota. El soluto va a ser 25 gramos de azúcar. El disolvente, en valencià dues esses, el disolvent, és que estoy haciendo una churra, el disolvent és 125 grams de llet. De manera que toda la disolución va a ser, no nos dicen nada, pues es la suma de las dos, 150 gramos de disolución, cuando mezclamos 25 más 125 gramos de leche. Por tanto, la fórmula se nos queda 25 dividido 125 más 25 por 100. En la calculadora es importante poner aquí 150 o poner paréntesis, porque si no, la calculadora no está lista y divide 25 entre 125 y al resto le suma 25 y hace un empastre, ¿vale? Y esto sale 16,7 o 16,6 periódico, ¿vale? Por ciento. Muy bien, seguimos. Ahora, calcula la concentración en volumen. Lo primero que hacemos es poner la fórmula volumen de soluto partido volumen de la disolución. ¿Vale? Disolución. Vale, disolución. Y por 100. Otra vez recuerdo que da arriba el soluto y bajo siempre la disolución, ¿vale? Muy bien. No estaría de más que la marcásemos en la solución. Un poquito así, así como que queda. Y ahora los datos también enmarcaditos en otra
otra así. De manera que aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner los datos. Dice una mezcla de 100 mililitros de alcohol, 100 mililitros de alcohol, con 1,9 dificultad litros de agua. ¿Qué vale es la dificultad? Que para ello tiene que estar todo en las mismas unidades. La masa esta había de estar en la misma masa. Es decir, esto eran gramos, gramos, gramos. Pues aquí más de lo mismo. Este volumen va a tener que tener las mismas unidades. Por tanto, mililitros. Aquí lo voy a pasar también. Estos son 1900 mililitros. ¿Vale? Y por tanto, ahora hacemos así. Y el volumen de la disolución en total son 100 más 1900, 2000 mililitros de disolución. Y ahora sustituimos porcentaje en volumen, serían los 100 dividido 2000 y por 100. ¿Vale? Y esto, pues a calculadora. $0,5. No, 5 por 5%, perdón. 5%, ¿vale? De alcohol en el agua. Vale, seguimos entonces. Un brick de caldo tiene 1250 mililitros, contiene 5 gramos de sal. Calcula la concentración en gramos por litro. Si me piden gramos por litro, formuleta. Gramos de soluto partido litros de la disolución. ¿Vale? Como siempre, fijaros bien, esto está en gramos, esto en litros, ¿vale? Y que arriba siempre va el soluto y bajo la disolución. Vale, y marcamos la fórmula también, como antes, perdonad, esto eran los datos. Aquí están los datos y ahora la fórmula de color turquesa. Y ahora, anem allá. Ponemos que tenemos 1250 mililitros de ¿qué es? De caldo. ¿Y caldo qué es? Ya la mezcla, la disolución. ¿Vale? Y ahora tenemos 5 gramos de sal. ¿Y sal qué es? El soluto. Por tanto, creo que se queda claro cuando yo voy a sustituir los gramos de soluto son 5 gramos dividido litros, 1,250. ¿Por qué? Porque lo hemos dividido entre 1000 para pasarlo a litros, ¿vale? Y esto ahora no se multiplica por 100, ¿vale? Y esto da 4 gramos por litro de sal en el caldo, ¿vale? Es decir, por cada litro del caldo, en este caso de la disolución, hay 4 gramos de sal. Por tanto, en 1250 mililitros, lo que es lo mismo, 1,250 litros, hay 5 gramos, ¿vale? Perfecto. Y ahora, por último, el ejercicio 7 dice, ¿qué diferencia hay entre las solubilidades de los gases y de los sólidos? Vale, fijaros, en un gas, la solubilidad, ¿vale? Disminuye, mejor dicho, la solubilidad de un gas disminuye al aumentar la temperatura. Estos 3 palitos dice es como que a mayor temperatura, menor solubilidad. Y en un sólido, para la disolución de un azúcar, de una sal, que son sólidos, ¿vale? La solubilidad de un sólido ¿vale? Aumenta al aumentar la temperatura. Y esa es la diferencia. Tenéis que tener siempre en cuenta que la solubilidad de un gas, por ejemplo, un refresco, ¿qué le pasa a un refresco con el calor? Pues que disminuye, o sea, el gas se evapora, se escapa, mejor dicho, se escapa, ¿vale? Estaba mezclado y se escapa, se separa. Y en cambio, la sal, ¿vale? Es más soluble con más temperatura, ¿vale? Bueno, pues mucho ánimo para mañana.